La identidad cultural dominicana, más allá de los discursos esencialistas. Un ensayo de Ana Félix Lafontaine. Los debates sobre la identidad dominicana fueron recurrentes durante la década de los 80 del siglo XX y se multiplicaron con el impacto de las migraciones y la apertura a un nuevo modelo productivo. Durante la segunda década del siglo XXI, el debate resurge en condiciones distintas y en medio de otras problemáticas, donde la pregunta sobre la esencia de lo dominicano se enmarca en el contexto de la mundialización cultural y la globalización económica. Este artículo intenta demostrar que, con algunas variantes, los discursos contemporáneos sobre lo dominicano se mantienen atados a una concepción fundada en el esencialismo presente en los dos grandes relatos de la dominicanidad. El primero, como nacionalismo de raigambre colonial, y el segundo, como nacionalismo popular, este último vinculado a las nociones de clase y negritud. Entre los resultados de la encuesta realizada por el ISD 2016 encontramos aspectos de ambos discursos encarnados en los actores sociales y políticos surgidos en este siglo, pero también elementos que muestran rupturas y cambios de imaginarios en el interior de las anteriores definiciones. Introducción. La identidad dominicana fue un tema recurrente durante la década de los 80 del siglo XX. Los debates sobre el tema se multiplicaron con el impacto de las migraciones y la apertura a un nuevo modelo productivo que sustituiría la industria azucarera y la exportación de productos tradicionales como el café, cacao y tabaco por las manufacturas de zona franca, el turismo y las remesas. Durante la segunda década del siglo XXI, el debate resurge en condiciones distintas y en medio de otras problemáticas, aunque enmarcado por una narrativa emparentada con la de los escritores de la generación de posguerra, que se preguntaban por la esencia de lo dominicano en el contexto de la mundialización cultural y la globalización económica. Este artículo entra en el entorno del debate de la identidad dominicana y específicamente intenta demostrar que, con algunas variantes, los discursos contemporáneos sobre lo dominicano se mantienen atados a una concepción fundada en el esencialismo del origen nacional y la continuidad lineal de la historia. Se aborda el esencialismo presente en los dos grandes relatos de la dominicanidad, que pueden identificarse: el primero como nacionalismo de raigambre colonial y el segundo como nacionalismo popular, este último vinculado a las nociones de clase y negritud. Ambos discursos comparten la búsqueda de una esencia y sus resortes en la nación dominicana, nación moderna, cuestión que obstaculiza un marco intercultural y una comprensión actualizada de la configuración de las identidades. Entre los resultados de la encuesta realizada por el ISD 2016 encontramos aspectos de ambos discursos encarnados en los actores sociales y políticos surgidos en este siglo, pero también elementos
que muestran rupturas y cambios de imaginarios en el interior de las anteriores definiciones. Finalmente, el trabajo plantea que la presencia tanto de los movimientos sociales gays, trans y queer por el surgimiento de nuevos patrones urbanos de identificación y hábitos de consumo han resignificado las identidades individuales y colectivas, las cuales ya no se configuran exclusivamente como pertenencia a una clase social, un referente o práctica religiosa o por las tradiciones de la cultura popular. Discursos modernos sobre la identidad dominicana. La caída de la dictadura, Trujillo 1930-1961, hizo suponer la alteración de la narrativa sobre la identidad dominicana que se sedimentó durante el dilatado régimen. Uno de los rasgos del texto cultural dominicano es el marcado desprecio de las élites por la gran población empobrecida y negra, por la población haitiana y sus descendientes en el país, resultante de esa visión racista de raigambre colonial. Mieses 2014. La antropología, la sociología, la literatura y la historia posteriores a la decapitación del tirano comenzaron a desfigurar los marcos monoculturales fijados en el imaginario social durante un largo periodo de adoctrinamiento popular a tono con la visión del dominio histórico de las élites. En estos discursos tomaron cuerpo aspectos de la cultura popular que se abrieron y se presentaron como contradiscursos. Así, raza, nación e identidad fueron los términos en los cuales se planteó el asunto. Los trabajos de Hugo Tolentino Dipp, 1979, John Rosenberg, 1979, Franklin Franco, 1979, Martha E. Davis, 1983, Fenema y Lowenthal, 1987, son evidencias al respecto. En particular, Franklin Franco en Los Negros, los Mulatos y la Nación Dominicana, y Hugo Tolentino Dipp, Raza en la historia de Santo Domingo, representan un primer desmonte del discurso de la dictadura desde la historiografía. En conexión con lo anterior, en los 90 y desde la academia se continuó la misma línea. Zaiter, 1998, asoció los marcos de identidad dominicana con el pensamiento social y con dificultades prácticas vinculadas a la socialización, dificultades para reconocer los elementos negroides han dado pie al prejuicio racial. La identidad social se construye a través de la participación y la socialización. Una sociedad como la nuestra, de marcados contrastes y diferencias sociales, la construcción de una mentalidad dominante se ha impuesto en torno a lo dominicano y la dominicanidad. Andrés L. Mateo, 1993, en Mito y Cultura en la era de Trujillo, enfatiza la legitimidad lograda por el discurso cultural de la dictadura, haciendo uso de los mitos y los símbolos culturales flotantes en el gran relato de lo dominicano construido por la intelectualidad. La frontera fue utilizada como línea épica de afirmación nacional, impulsada por la intelectualidad nacionalista que accionaba
desde movimientos culturales como Paladión y Acción Cultural, y con la dictadura se convirtió en política de Estado expresada en actos tan horrorosos como la masacre de 1937, Mateo 1993. Por otro lado, en Zaglul 1992 encontramos una escritura reveladora de lo que nombra como identidad nacional defensiva, relacionada con el pensamiento social nacionalista, actualizado alrededor del problema haitiano, que se plasma en la discursiva de Joaquín Balaguer en La Isla al Revés de 1983. Su punto es que se trata de un discurso político nacionalista por oposición casi absoluta a Haití. Aquí la inversión de roles, señala Zaglul, es importante. Los haitianos son racistas y los dominicanos no. Balaguer repetía que el racismo no ha existido jamás en República Dominicana. No menos importante es el mecanismo de presentificación del pasado mitificado, organizado en trama del pasado, realizándose en el presente, donde aparecen fantasmas de la guerra por librar, enemistad presente, y se conjugan a la vez varias dimensiones. Uno, la política, República Dominicana, la nación dominicana, es pueblo, la patria, el territorio al borde de la absorción o desaparición. 2. La dimensión biológico-racial, amenaza a la raza, religión, cultura. Y 3. La dimensión económica, enemistad por razones comerciales o de subdesarrollo. Los trabajos mencionados arriba y los de L. Mateo, Zaiter y Zaglul, entre otros, no han sido suficientes para desmontar el discurso que se fijó durante la dictadura. De acuerdo con Néstor Rodríguez, esos enfoques quedaron en círculos académicos estrechos. Discursiva y política nacionalista constituyen los elementos muy presentes en la sociedad dominicana de principios del siglo XXI. Comillas, pervive en el imaginario social Haití como amenaza de la identidad dominicana, es decir, la demonización de todo lo relacionado con Haití. Todavía el imaginario popular dominicano piensa que el vudú es una práctica demoníaca. Juan Valdés, 2016, reitera el peso actual de esa discursiva dentro y fuera del país. La construcción del proyecto Estado-Nación apeló a la elaboración del haitiano como el enemigo natural de los dominicanos. Las regiones fronterizas donde existía una población negra prácticamente del vudú y relativamente bilingüe eran, las regiones fronterizas donde existía una población negra practicante del vudú y relativamente bilingüe eran y siguen siendo objeto de conflicto y tensión. Identidad y derechos de ciudadanía. Una lectura desde la encuesta ISD. La encuesta ISD 2016 aborda aspectos sobre identidad, migración haitiana, discriminación y derechos ciudadanos. Al desmenuzar las opiniones de las personas entrevistadas, se hacen notables las oraciones yuxtapuestas que dejan entrever continuidades y rupturas en los discursos actuales sobre la identidad dominicana en torno a lo que se ha nombrado problemática haitiana.
una proporción alta, 73% de personas consultadas considera que la población haitiana que viene a trabajar al país no le quita puestos de trabajo a los dominicanos y en cambio ocupan empleos que los dominicanos no quieren. Y sobre niveles de discriminación, la opinión mayoritaria reconoce que hay discriminación. Una proporción considerable cree que hay mucha, 38%, frente a 37% que considera que hay poca y 25% que entiende que los haitianos no son discriminados. De cómo se reparten las opiniones, se puede avanzar que los dominicanos reconocen que existe discriminación sobre la población haitiana que viene a trabajar al país y sobre la población negra en general. Se preguntó por qué la población negra es más pobre que el resto de la población. Más de la mitad, 57%, está de acuerdo en que han sido tratados de manera injusta. Historia de racismo. Mientras que un 33% entiende que la causa de la discriminación está en su cultura. Como parte de esta misma relación, una proporción importante, 37%, piensa que no existe igualdad de oportunidades para personas negras en el país, siendo menor la cantidad de personas que piensa lo contrario, 24%. Con relación a la ciudadanía, los dominicanos y dominicanas, 71% la conciben como tener nacionalidad y estar dotados de derechos. No obstante, las opiniones se yuxtaponen cuando se habla de los derechos de la ciudadanía migrante. Más de la mitad, 54%, entiende que los inmigrantes ilegales no pueden exigir y reclamar derechos como ciudadanos, emitir opinión, etcétera. Cantidad muy alta frente al 18% y al 27% situadas en posiciones relativamente contrarias al pensar respectivamente que sí y que solo cuando se trata de cuestión de trabajo estas personas pueden reclamar sus derechos. Sin embargo, 39% está muy de acuerdo con que el gobierno entregue permisos de trabajo a indocumentados frente a un 24% que está muy en desacuerdo. De acuerdo con los datos de la encuesta, casi la mitad, 46.6% de los entrevistados considera que los hijos e hijas de inmigrantes haitianos nacidos aquí son ciudadanos dominicanos frente a una 22.5% que creen que no. Por el contrario, solo el 39% apoya que el gobierno ofrezca servicios sociales como asistencia de salud, educación y vivienda a los extranjeros que vienen a vivir o trabajar en el país. En este aspecto, un 25% se muestra muy en desacuerdo. Una franja bastante amplia, 36%, que no se definió ni muy de acuerdo ni muy en desacuerdo. Resalta el hecho de que, pese a considerar que la condición de migrantes haitianos limita sus derechos, un astronómico 81% de los dominicanos estima que se debe garantizar la educación a los hijos e hijas de extranjeros indocumentados. Territorialmente, la aceptación es mayor a las regiones Ozama, Iguamo y Valdesia. En síntesis, las opiniones de los dominicanos se dividen entre una mayoría de acuerdo en que los haitianos
indocumentados no pueden ejercer derechos en el país y una minoría que considera que los derechos deben limitarse al ámbito laboral. La situación es distinta cuando se trata de sus hijos, con alto porcentaje que se muestra a favor de que el Estado les garantice al menos educación. La tabla que presentamos presenta el porcentaje de personas según región administrativa del país que expresa estar de acuerdo con los derechos concretos de los inmigrantes. De las identidades a la autoidentificación. Durante el siglo XX, los datos publicados sobre aspectos de identidad nacional o regional se levantaban a partir de la identificación fenotípica de color de piel, raza, nacionalidad, etc. El término indio, sedimentado desde la dictadura, siguió pautando el imaginario de gran parte de los dominicanos al ser asociado a la construcción de la identidad dominicana en función del color, procedencia étnica. La encuesta ISD 2016 encontró que 19% de los dominicanos se autoidentifica como indio y en segundo lugar mestizo, 23%, como negro apenas el 14% y mulato el 9%. Lo anterior se confirma cuando se pide elegir un color que identifique a los dominicanos. El 46% opta por el indio. La respuesta varía un poco según el grado de escolaridad. Entre las personas que no completaron ningún nivel educativo, un 39% elige indio, un 18% negro, un 13% mestizo o mulato y un 11% blanco. Por el contrario, entre los que tienen un grado universitario o técnico, aumenta a 43% los que eligen indio, aumenta a 20% los que eligen mestizo o mulato y caen 6.5% los que eligen negro y a 6% los que eligen blanco. La idea puede ser considerada un sedimento de la discursiva tradicional colonial dictatorial, o mejor, nostalgia de una identidad perdida. El paraíso perdido, el indio, filtrado en la literatura y la historia escolar y reactualizada en la narrativa del nacionalismo antihaitiano. Entre más lejos de lo negro y de lo haitiano, más pura. Torres, 2014. La identidad asociada al color de la piel también se hace extensiva al tema del origen del pueblo dominicano. Siguiendo la encuesta, para más de la mitad, 54% de los habitantes del país, la procedencia del pueblo dominicano es el resultado de una mezcla. Con menor presencia de herencia africana, 8%. En segundo lugar, en la herencia española, 22%. Y en tercer lugar, de la herencia indígena, 13.4%. En este sentido, al hablar de los componentes de la mezcla, la referencia es de indígenas, africanos y españoles, proceso que también se vincula a la palabra mestizo. De lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que en general los núcleos lexicales
utilizados en la actualidad para valorar la presencia haitiana y en el país, enlazado esto con los vocablos de la autoidentificación, revelan que, como se dijo más arriba, el pensamiento que han intentado desmontar el discurso de la identidad dominicana sedimentado durante las dictaduras de Trujillo y los 12 años de raigambre colonial resultó insuficiente y reducido a la reflexión de pequeños círculos, lo que a su vez atañe al ámbito educativo escolar. En otras palabras, la escuela dominicana sigue funcionando como reproducción de los mitos de nuestra historiografía. La educación crítica es casi inexistente, a pesar de transformaciones curriculares, y el tratamiento y manejo básico o crítico de fuentes históricas es casi nulo. El esencialismo, el esencialismo de la identidad como cultura popular. La antropología y la sociología aportan otros lugares de referencia a la dominicanidad, conectados a símbolos de la cultura popular y la negritud. Andújar, 1999 y 2006. Y Tejeda, 1998 y 2013, ven en las prácticas religiosas y las costumbres populares provenientes de la africanidad elementos de identidad nacional inscritos como resistencia históricamente negada. En los Andújar, en los laberintos de la dominicanidad, la continuidad a esta perspectiva. Tejeda, en 2013, realiza un inventario de las prácticas del vudú dominicano. Como en el caso de los autores, también Céspedes cree haber encontrado una esencia de la dominicanidad en la cultura popular. Se muestra en usos, costumbres, prácticas populares, folclore, música, bailes, usos y costumbres. Afirma que los símbolos culturales artísticos nos distinguen de otras naciones, la lengua, la religión. Céspedes Céspedes elabora una crítica del concepto de identidad nacional y afirma que no existe en un concepto político de Estado y por lo mismo una ideología. Sin embargo, en cultura popular y discursos sobre la dominicanidad se pregunta, ¿existe la dominicanidad? Su respuesta, comillas, en el plano empírico la identidad nacional no existe y como discurso construido por sujetos sí existe. A diferencia del idioma o la religión, los rasgos étnicos compartidos con otras naciones no refieren a una identidad nacional, sino a rasgos de los sujetos de la dominicanidad. Por ejemplo, esta perspectiva ha encontrado objeciones. Por un lado, González coincide en la crítica al concepto mismo de identidad y sugiere distancia de la noción metafísica de la cultura. A su vez, plantea objeciones relacionadas con el reduccionismo y el esencialismo implícitos en la representación de la identidad dominicana de manera popular. González, 2010, y Mella, 2015, refieren el reduccionismo, para lo cual se hacen determinados listados de características más o menos concretas del tipo esto es así o no es así. La alerta es explícita sobre una dominicanidad presentada como mera especificidad cultural. Saglul, Cela
y Mella objetan en la misma línea la reducción de las identidades a manifestaciones artístico-culturales. La cultura no es nunca un paquete terminado listo para entrega. Cela, 1983. Así se ha reforzado y refuerza la idea de una esencia verdadera, raíz, esencialismo, obviando la cultura no es nunca un paquete terminado listo para entrega. Cela, 1983. Así se ha reforzado y refuerza la idea de una esencia verdadera, raíz, esencialismo, obviando fenómenos sociales, políticos, económicos que impactan y dan pie a cambios en las figuraciones y nuevas identidades sociales. Otra, Otras perspectivas entienden la configuración de identidades como identificación, construcción, proceso nunca acabado. Navarrete, Cazales, 2015. Desde esta visión, la constitución de identidades sociales se da mediante procesos de identificación en contextos de relaciones de poder y de luchas por el reconocimiento. En perspectivas antiesencialistas, las identidades sociales y culturales se constituyen a través de múltiples significantes flotantes dentro y no fuera del espacio ideológico del cual formamos parte. Llegado a este punto, se hace necesario retomar el planteamiento inicial de este texto, según el cual el esencialismo presente en los dos grandes relatos en que se funda la identidad cultural dominicana se convierte en límites de esos discursos para explicar las nuevas identificaciones de los sujetos sociales. Mella reconstruye un marco crítico en perspectiva democrática desde lo narrativo, lo intelectual y los derechos ciudadanos, que incluye la otredad como posibilidad de identidades que en constante negociación redefinen símbolos y sentidos. Lo intercultural lo entiende como categoría normativa y no registro culturalista. Un escenario de apertura cónsono con una sociedad que se precie democrática. La interculturalidad se apoya en el sistema de derechos. Un Estado garantista se focaliza en personas, no en nacionalidad. Mella, 2015. Por otro lado, textos como Quisqueya on the Hudson, The Transnational Identity of Dominicans in Washington's Heights, Duane, 2008, reflejan la desterritorialización, la simbiosis y el tránsito de las narrativas sobre la identidad dominicana más allá de los conceptos esencialistas de frontera y nación. Las migraciones en el Caribe y la diáspora, por ejemplo, desbordan la identidad desde el territorio exclusivamente. Desde finales del siglo pasado, el sociólogo Frank Baez Evers se preguntaba si se podía seguir sosteniendo el relato del proyecto nacional popular después que 2 millones de dominicanos se encontraban viviendo fuera del país.
También los trabajos de Blas Jiménez, Sayán y Hernández indican otros escenarios desde la otra orilla hacia una identidad sin desalojos, y ahí se hacen notables otros códigos identitarios de lo dominicano, perspectivas y nuevos referentes. La Latinoamérica de tendencias actuales indican que han cambiado los referentes de configuración de identidades sociales y culturales en el contexto de la globalización, la ampliación del consumo, la expansión urbana y la era de la información. Castro Gómez escribe como aquellos lugares Castro Gómez escribe cómo aquellos lugares o referentes que prevalecieron desde el siglo XIX quedaron atrás. Comillas, la identidad ya no viene definida por la pertenencia exclusiva a una comunidad sustancial, sino por la pertenencia a una comunidad de consumidores, citando a Canclini, apoyándose en Brunner, Berbero y Canclini. Afirma que Latinoamérica pasó a finales del siglo XX a una especie de ciudad laberinto donde se fusionaron todas las experiencias simbólicas posibles, desde las formas más arcaicas de convivencia sociopolítica hasta la familiaridad con el videotexto, el fax, cuestión que desbordó la tradicional visión de la cultura alta y popular. En los umbrales del siglo XXI, la identidad cultural en América Latina ha de ser pensada como un proceso constante de negociación. Los referentes identitarios ya no se encuentran solo en los rituales religiosos, en la cultura oral y en el folclore, sino principalmente en los bienes simbólicos que circulan a través de los medios electrónicos, deteriorizada y ya no controlable desde ningún centro. Páginas 66-61. Cierre de comillas. El caso dominicano no escapa a lo que acontece en la región. Emergen una inmensidad de microrrelatos urbanos, música electrónica, consumo masivo, expansión de Internet, redes de comunicación, movimientos de género, identidades LGBT que producen constantemente otras identificaciones, narrativas, representaciones y expresiones, desde donde se constituyen nuevas identidades socioculturales que en su emergencia hacen estallar cualquier esencialismo. En esta perspectiva resulta infecundo continuar buscando una esencia identitaria remitida a orígenes ancestrales o diferida en lo que se perdió en la Guerra de Abril de 1965. Algunas pistas de los giros discursivos sobre el tema se advierten en la lectura de la encuesta ISD 2016, cuyos datos indican que el 64% de la población dominicana considera que se debe permitir a homosexuales y transgéneros organizarse para defender sus derechos. Ver los gráficos. Y 93% rechaza los insultos y la violencia contra esta población. Esto habla de mayor nivel de reconocimiento de nuevas identidades colectivas en la actualidad. A esto se suma que un 45% se muestra a favor de que las personas LGBT
expresen abiertamente sus preferencias sexuales, contra un 23% en desacuerdo. Sin embargo, un 50.5% está en desacuerdo con que ocupen cargos públicos, frente a un 25% que se mostró muy de acuerdo. Pero más que eso, resulta relevante que una franja importante de los dominicanos se define ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que abre un campo de nuevas investigaciones y de intervenciones políticas en la línea de hacer realidad los derechos fundamentales negados a ese sector social. Se encontró además una opinión dividida sobre la promoción de políticas del Estado que garanticen los derechos de homosexuales y transexuales. Un 35% se muestra muy de acuerdo frente a un 31% en desacuerdo. En este punto, igual que en el anterior, una amplia franja se define ni muy de acuerdo ni en desacuerdo, aludiendo esto una brecha por definir. La conclusión final de este texto ya había sido adelantada: un marco de comprensión de la identidad cultural dominicana que se corresponda con una democracia ciudadana implica abandonar los relatos esencialistas desbordados por la realidad. El campo queda abierto al debate y a la escritura de otras narraciones necesarias que den cuenta de las alteridades de los sujetos sociales y cómo han transformado sus identidades, su cultura y su autoidentificación. Cuestión pendiente sería el impacto de la industria cultural contemporánea, música, cine, literatura y espectáculo en los cuerpos de la juventud dominicana. Una investigación como esta podría avanzar otros códigos y referentes de identidades reconstituidas a tono con la estetización del mundo de la vida. Lipovetsky, 2015, y su peso cada vez mayor en los movimientos sociológicos, en luchas por el reconocimiento, todo esto traducido en procesos de reconfiguración permanente de identidades sociales que van más allá de todo esencialismo. Fin de este ensayo.